En este video vamos a revisar en detalle cuáles son los resultados que entrega el software. Recuerda que los resultados serán entregados vía correo electrónico al correo registrado pues en la plataforma y pues podremos llegar a esos resultados a través del botón de despiezar proyecto que está en la aplicación web. Seguiremos trabajando sobre el mismo edificio que veníamos desarrollando desde el video de inicio rápido. Y entonces aquí ya lo que tengo es un grupo de resultados. Lo que hice fue que reforcé el edificio 4 veces, 4 diseños diferentes que tienen ciertas condiciones para que entendamos pues como la globalidad de los resultados. Recuerda que los resultados llegan de forma discriminada para nervios y para vigas, es decir, un correo con los resultados de los nervios y un correo con los resultados de las vigas, pero aquí los tengo compilados para que en el video pues veamos todo el grupo de información junto. Recuerda que lo que nos va a entregar el software son principalmente 4 archivos o 4 resultados. El primero lo vas a encontrar en la carpeta de logs. Aquí vamos a ver todos los registros de la ejecución de ese proceso de reforzamiento. Es importante que como ingenieros estructurales revisemos ese proceso de ejecución, pues allí el software nos va a alertar y nos va a mostrar mensajes de condiciones que pudieron haber ocurrido en el proceso de reforzamiento, que en su mayoría pues son producto de esas configuraciones particulares que le hacemos a nuestros proyectos y entonces debemos ir a entenderlas y también pues en algunos casos nos podrá alertar el software de que tuvo algún problema en el proceso de reforzamiento y en determinadas situaciones pues podremos contactar al equipo de desarrollo para resolver algún problema. Así que aquí vamos a ver todos los registros de esa ejecución. También vamos a encontrar una carpeta que se llama memorias, los informes de memorias del reforzamiento. Ahorita lo vamos a explorar en mayor detalle, pero aquí estos archivos básicamente contienen el soporte del diseño de nuestro reforzamiento. En la carpeta de planos pues encontraremos los planos definitivos de nuestras opciones o de nuestro, o del refuerzo pues de nuestro edificio. Y finalmente encontraremos unos archivos de Excel que contendrán pues el detalle del refuerzo empleado en el reforzamiento. Entonces vamos a empezar uno a uno a revisar cada información pues que nos entrega el software. Empecemos con la carpeta de logs. En los logs encontraremos siempre un par de archivos que se refieren a cada flujo de ejecución, a la generación del reforzamiento, a la generación de los planos, a la generación de las memorias. En el caso del reforzamiento lo vamos a ver en estos archivos que dicen core, es decir, del núcleo. Siempre vamos a ver un archivo con ese registro detallado en donde vamos a ver elemento por elemento cuál fue el proceso de reforzamiento, cuáles fueron las variables empleadas en ese proceso, si existieron errores o si existió alguna alerta pues en el proceso de reforzamiento. Y si vamos al final de este archivo, entonces encontraremos un resumen de los errores o de los elementos que presentaron algún tipo de situación. Podremos encontrar, por ejemplo, elementos que por sus condiciones no fue posible resolver traslapos o que no fue posible satisfacer completamente el área de refuerzo por las condiciones pues, que le dimos al reforzamiento. Podremos encontrar en algunos casos, digamos, la alerta en que ese calibre máximo que definíamos en la configuración pues tuvo que verse excedido para atender las solicitaciones. Y bueno, diferentes criterios o diferentes alertas, pues que podrás ver toda esa explicación en detalle en el manual del software. También vas a encontrar un archivo resumen, pues porque ese soporte que acabamos de ver detallado es digamos, mucho más extenso. Aquí vamos a ver por piso los elementos que fueron reforzándose y vamos a ver incluso pues si algún elemento tuvo alguna condición problemática que debemos pues como revisar en detalle. Entonces en este archivo resumen veremos ese tipo de información. Esta es la parte de los logs. Ya arranquemos con las memorias. Vamos a arrancar con las memorias de las vigas, las memorias de los nervios ahorita te la explicaré.
Para cada nivel, entonces el software nos mostrará un esquema de los elementos pertenecientes a ese nivel y con colores nos mostrará los elementos que fueron reforzados. Luego seguirá entonces todas las imágenes de las memorias del diseño de cada elemento. En cada elemento entonces vamos a ver aquí en la parte superior un resumen de pesos. Esta estructura digamos que es dinámica, esto lo vamos a ver así un resumen de pesos cuando el despiece fue completamente satisfactorio, es decir, no hay condiciones de problemáticas en el reforzamiento. Y en el caso en el que aparezcan, ahorita vemos un caso de ellos, pues entonces estos mensajes o esta información se cambiará por una alerta que aparecerá en rojo indicándonos que existe algún error, ¿sí? Entonces el software nos va a alertar de todas esas situaciones para que las corrijamos y para que nuestro diseño efectivamente salga con un clic y listo para la obra. Entonces, esta es esa información donde aparecerán los pesos del refuerzo empleado en el elemento. También aparecerá un resumen geométrico que nos dirá, por ejemplo, las secciones del elemento, en el caso pues que hayan cambios de sección, la longitud total de la viga o del nervio. Aquí tendremos el resumen de los estribos, qué estribos fueron empleados y sus tipologías. Aquí tenemos solamente una tipología, tipo 1. Y entonces en esta parte, que es donde veremos el refuerzo colocado en el elemento, refuerzo real, el mismo que vamos a ver en planos, entonces podremos venir a revisar, digamos, esas tipologías de estribos si lo necesitáramos. Aquí en la parte superior también vamos a ver un esquema del nivel que estamos pues revisando y resaltado en ese esquema vamos a ver el elemento que tenemos en pantalla. Entonces las memorias pues nos van a permitir, digamos, ubicarnos espacialmente en qué elemento estamos revisando. Como te decía anteriormente, entonces veremos una primer gráfica que es el refuerzo real colocado en planos con las longitudes que son. Aquí vamos a poder ver en el continuo del elemento cómo se van atendiendo las solicitaciones, ¿sí? Y entonces ese es el gráfico que sigue o los gráficos que siguen. Sigue el gráfico de las demandas de refuerzo a flexión. Este gráfico son áreas de refuerzo a flexión, es decir, esto es centímetros cuadrados. Y aquí veremos, pues, digamos, todo el refuerzo, todo el área de refuerzo demandado por esas solicitaciones de momento. Siempre las convenciones del software será para este tipo de gráficos. Las líneas rojas o todas esas sombras rojas será el área de refuerzo requerida por norma, ¿sí? Y las sombras o las líneas azules será el área de refuerzo o la capacidad que demanda netamente las solicitaciones de flexión o cortante. Es decir, aquí estamos viendo las solicitaciones que demanda únicamente los valores de momento a flexión. Estas demandas de áreas de refuerzo pues obviamente se ven envueltas por lo que nos dicta el reglamento, pues porque nuestro diseño y el reglamento nos va a pedir pues que atendamos esas demandas de resistencia. Pues verás en las partes en donde no hay solicitaciones de momento, pues que se verá envuelta esa sombra por los requerimientos pues, de cuantía mínima de flexión. En esta gráfica también veremos unos valores al lado y lado de los apoyos, los cuales corresponden a la resistencia a flexión en cada cara de estos apoyos. En especial, pues, como en las columnas, nos va a servir para verificar valores de cortante plástico o incluso diseñar las columnas para las resistencias pues, que le imponen las vigas. Estos valores de resistencia entonces se deben interpretar de la siguiente manera. Si está por encima del diagrama, entonces quiere decir que es resistencia a momento negativo. Es decir, la tracción en la cara del elemento se da en la parte de arriba de la sección. Y si está abajo, pues entonces indica que es momento positivo, entonces quiere decir que la tracción está abajo, ¿sí? O sea, es como la convención de estos valores. Aparecerá siempre en todos los apoyos y esto es como un insumo para el ingeniero estructural que quiera verificar pues ciertos valores o ciertas condiciones, incluso pues como te dije anteriormente, pues para diseñar las columnas.
Pasemos entonces al cortante. El cortante, este gráfico, ya estamos hablando de demandas de resistencia, estamos hablando de fuerzas en toneladas fuerza. em, y veremos dos líneas sobre el gráfico que indican la capacidad o el aporte a la capacidad que tiene la sección en concreto. Esta primera línea entonces es el 50% de la capacidad de la sección en concreto, ¿sí? El aporte del concreto únicamente sin refuerzo, y la línea superior será el 100% de la capacidad del concreto, es decir, esto es el 50% de FIBC y esto es el 100% de FIBC. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en las vigas normalmente esto pues se satisface de entrada, pero recuerda que hay un requisito de la norma que nos pide pues reforzar los elementos a partir de un porcentaje o cuando a partir del punto en el que se excede un porcentaje la resistencia del concreto, en nuestro caso pues de la norma colombiana es el 50%, y entonces estas líneas nos están indicando eso para que verifiquemos que el refuerzo pues o el reforzamiento atiende este requerimiento. Como te dije anteriormente, entonces la línea azul es de solicitaciones, ¿sí? Y la línea roja es de todos los requisitos normativos. Entonces la verás por encima del azul en estos casos porque aquí se incluye la verificación del cortante por capacidad. Recuerda que el PRODET tiene la capacidad de diseñar los elementos por cualquiera de las dos metodologías aceptadas por la norma, un cortante que venga de solicitaciones con esos casos de sismo, con esos casos que incluyen el sismo mayorado, o con la metodología o calculando el cortante que se genera a partir de las resistencias a flexión del elemento, que en este caso son los numeritos de los que hablábamos en el gráfico de flexión. Aquí cabe resaltar que PRODET lo hace bien, o sea, el software calcula estas solicitaciones de cortantes a partir del refuerzo colocado en el elemento, no es a partir del refuerzo requerido. Sino del refuerzo colocado real. Entonces se lleva a cabo esta verificación de forma correcta y estricta, lo que conduce pues a diseños con toda la rigurosidad. Y pues entonces vamos a ver siempre, tanto para el gráfico de flexión y para el gráfico de cortante, una sombra gris que lo que nos va a indicar es la capacidad colocada en el elemento. En la parte del gráfico de flexión, entonces veremos es el acero colocado, el área de refuerzo colocada. En el caso de los refuerzos en segunda fila, que son los que nos muestra el software en color rojo, entonces aquí ya se considera la eficiencia de esa segunda fila, por lo tanto pues si sumáramos el área directa de todo el refuerzo que tendremos acá, pues nos va a sumar un poco más que la que nos está mostrando la sombra gris, pues porque ya considera la eficiencia del refuerzo en segunda fila. También entonces en la parte del cortante veremos una sombra gris que lo que nos indica es la capacidad colocada, la capacidad proporcionada final en la sección. Esto será pues la suma de el aporte a la capacidad del concreto con los estribos que ya colocamos en el elemento. Y es importante también mencionar que en el caso de estructuras DES con capacidad de disipación especial de energía, entonces el programa hace la verificación correctamente de que no se excedan los valores límites de solicitación de cortante, para los cuales se puede o no considerar el aporte a la resistencia al cortante proporcionado por el concreto, que es pues un requisito importante que nos da ya esos requisitos de detallado para estructuras de disipación especial de energía. Bueno, y así como lo vimos en ese elemento, entonces estaremos viendo para todo el edificio el soporte del reforzamiento en cada elemento. Aquí pasaré rápidamente por algunos. Aquí pasamos ya de nivel. Bueno, y quiero que nos detengamos aquí porque aquí aparece, en este elemento aparece la condición que les dije anteriormente
de que se cambia ese reporte de los pesos del refuerzo empleado en el elemento por un reporte de errores o de condiciones pues problemáticas en el reforzamiento, y en este caso pues el software nos está diciendo que el área de refuerzo a flexión requerida supera la máxima colocable. ¿Sí? Entonces, esto que nos indica que hay un punto, en un punto del elemento, pues vamos a encontrar que no se atiende completamente esas demandas de flexión. Si venimos y revisamos aquí en los diagramas, bueno, coincidencialmente fue aquí en el primer apoyo que no se pudo satisfacer este requisito o no se pudo satisfacer completamente las demandas. Y si venimos y revisamos acá qué fue lo que pasó, pues posiblemente este apoyo es tan corto que las únicas barras que desarrollan, que cumplen la longitud de desarrollo con gancho, pues llegan hasta 5 octavos, y como no es posible colocar un calibre más allá de 5 octavos, más grande de 5 octavos, porque no desarrollaría en este apoyo, entonces pues se ve excedida esta solicitación por el área de refuerzo que podemos colocar. Entonces, esto es una condición pues que se arreglaría con el archivo de configuración. Debemos ir a revisar allá que nuestras longitudes de desarrollo con gancho estén correctas, si vamos a utilizar algún factor de reducción de esas longitudes de desarrollo, pues entonces aplicarlo bien allá. Recuerda que todo esto es configurable. E inclusive si por ejemplo usamos una separación entre barras muy amplia, pues entonces la podemos reducir para que en estos casos en específico entonces se puedan lograr esas demandas de flexión, de acero a flexión. Asimismo, entonces vamos a ver en todo el edificio, como te venía diciendo, el reporte de estos errores, si es que llegan a ocurrir. Y en el caso en el que no ocurran, pues ya sabes que aparecerá el reporte de los pesos del elemento. Fíjate, por ejemplo, para los elementos que son muy largos, para no sacrificar, digamos, esa precisión en la interpretación de los resultados aquí en las memorias, entonces el software nos va a presentar el reporte de las memorias en 2 páginas, en donde podremos ver, pues, con el mayor detalle, digamos, cómo fueron atendidos todos esos requisitos y todo el diseño correctamente. Listo, entonces ahora vamos a revisar las memorias de los nervios. En las memorias de los nervios es exactamente lo mismo que estábamos viendo para las vigas, pero aquí aparece una nueva convención de colores en el reforzamiento, pero aquí aparece una nueva convención de colores en el reforzamiento que se refiere al refuerzo constructivo. El refuerzo constructivo es aquel que se coloca por condiciones netamente constructivas, por ejemplo, para amarrar estribos o porque yo le digo al software que coloque refuerzo constructivo. Entonces el software va a generar un reforzamiento en la parte superior que no tiene discontinuidades, siempre está cubierto por algún refuerzo, y que esto pues cumple una función más constructiva que estructural. Este refuerzo, como lo podremos ver aquí en los soportes de área, de área y de capacidad, pues entonces no aporta la capacidad, no aporta el área de refuerzo, porque es una condición netamente constructiva. Fíjate que, por ejemplo, entonces aparecen también estribos constructivos en gris. Estos, en este caso, aparecen cada 45, las secciones de 60 centímetros de altura. Esto no es ni siquiera de medios, entonces de entrada tampoco aporta la capacidad cortante. Y el software pues nos lo va a presentar en este color gris para que visualmente podamos revisar ese reforzamiento. Es la única condición como adicional al reforzamiento de las vigas. Vamos a encontrar, digamos, el soporte de igual forma que en el caso de las vigas. Bueno, y vamos ahora a los planos. Recuerda que ProDet nos va a permitir configurar muchas cosas en cuanto a los planos. En este caso vamos a ver un tipo de diagramación que llamamos por piso. Este tipo de diagramación lo que nos va a presentar son planos completamente independientes para los elementos de cada nivel. Es decir, no va a combinar elementos en planos que sean de diferentes pisos. Pero entonces, vamos a revisar primero la estructura de los planos. ¿Qué es lo que nos va a presentar el software con los planos? En este caso yo le dije al software que rotulara los planos, entonces va a generar un marco, un rótulo con diferentes campos que algunos los llenará automáticamente el software
y otros entonces serán campos fijos que yo le diré para que siempre me coloque. Por ejemplo, el nombre del diseñador, el nombre del revisor, la escala de los planos, la fecha, bueno, diferentes campos que vamos a poder configurar todos. Bueno, Prodet nos va a entregar unos planos completamente diagramados de todos los elementos por nivel en escala 1:75. Y en el caso en el que el espacio de diagramación que le entreguemos no sea suficiente para colocar los elementos que sean muy largos, entonces el software automáticamente va a cortar el elemento y nos va a generar, digamos, este tipo de refuerzo para que quepa completamente en el espacio que nosotros le dijimos. Entonces vamos a revisar cómo se presenta ese reforzamiento. Así como lo veíamos en las memorias, entonces en la parte central aparecerán los estribos, la parte superior aparecerá el refuerzo superior, el que atiende el momento negativo, y en la parte inferior el que atiende el momento positivo, pues el refuerzo inferior. Al final entonces también veremos un resumen de las tipologías de estribos que se colocaron. Para los estribos aparecerán también las dimensiones por los ejes del estribo y entonces en el caso de las barras longitudinales, si tienen gancho aparecerá la longitud recta seguida de la longitud total, es decir, la longitud del gancho es la resta de estos dos valores, en este caso 3/4 sería 30 centímetros. Todo esto es personalizable, esas longitudes no están fijas, el software nos permite pues colocar las longitudes que queramos. Y también en las barras traslapadas, pues entonces aparecerá siempre la ubicación referenciada a el lugar donde aparezca esta flecha de cada punta de las barras. En este caso 3,85 quiere decir que es la distancia que va desde aquí hasta aquí, 3,85, ¿sí? Y en el caso de los traslapos, entonces aparece también la longitud del traslapo. Bueno, el algoritmo de Prodet también soluciona todas las colisiones, todos esos textos montados, todas esas entidades de dibujo que puedan estar colisionando y montándose unas sobre otras que no permitan pues como una buena interpretación en los planos y que sería un trabajo del delineante después de que se genere esto, pues ir a organizar todo eso. El Prodet automatiza todo este proceso y va a solucionar casi en su totalidad todas las colisiones. En el caso en el que no solucione alguna colisión, el software mismo nos va a identificarlas con un color azul clarito y en un layer diferente para que nosotros la podamos detectar e ir a organizar manualmente. Sin embargo, será un 1% de todos los casos pues, que puedan aparecer. El software automáticamente nos va a solucionar todas estas colisiones. Miremos entonces otros elementos en los planos. Cada plano aparece con su planta esquemática, en donde es un esquema donde se resalta en rojo los elementos que se presentan en cada plano, lo que permite, así como estábamos viendo en las memorias, ubicarse y saber qué elemento estábamos revisando. En este caso va a permitir en la obra ubicarse y saber qué elemento allá espacialmente se va a reforzar. También aparecerá una sección esquemática que podremos nosotros colocar o quitar dependiendo de los parámetros de configuración del software para que el software automáticamente la genere o que nos genere un espacio en donde nosotros podamos colocar la que nosotros queramos. En esta sección esquemática entonces el software nos mostrará también el nivel al que pertenecen los elementos del plano. En este caso, como estamos usando diagramación por piso, pues esta sección esquemática nos mostrará todos los elementos del nivel. En este tipo de diagramación, entonces, seguido de los planos por piso, seguido de los planos que contienen los elementos por nivel, aparecerán unos planos en donde encontraremos el refuerzo empleado en los elementos. En todo el nivel, ¿sí? Fíjense, aquí estamos, por ejemplo, en sótano 1, entonces estamos viendo refuerzo longitudinal, encontraremos la figura, el calibre, la longitud, la cantidad, cuál es el peso de esas varillas en particular o de esa referencia de varillas. Para el refuerzo transversal o los estribos también aparecerá el detalle y finalmente encontraremos aquí pues cuánto pesó el refuerzo en este nivel. En el caso de la diagramación por piso, entonces aparecerán también las cantidades de refuerzo en cada plano.
las cuales se emplearon en cada plano, es decir, cuál fue el refuerzo empleado en estos elementos, cuál fue el refuerzo empleado en estos elementos y cuál fue el refuerzo empleado en todo el nivel. Esas son las tablas que aparecerán. Y entonces fíjate, aquí tendremos todo el edificio completamente detallado en sus planos. Como podrás ver, entonces es posible que en algunos casos el software haya dejado elementos, muy pocos elementos, en otros planos, lo que hace pues que se desperdicie casi en su totalidad estos planos. Y entonces ahí aparece otro tipo de diagramación, que es la diagramación inline, que lo que le vamos a decir al software es que ahora sí le permitimos combinar elementos indistintamente si son en pisos diferentes o no. Entonces ese es otro resultado que tengo aquí ya preparado. Son los mismos resultados desde el punto de vista de las memorias, de las cantidades, pero en los planos, entonces ya vamos a ver, es este tipo de resultados. Ya no vamos a ver resultados por nivel, sino que vamos a ver resultados que posiblemente aparecerán planos con elementos de diferentes niveles, obviamente desde que sean consecutivos. Entonces fijémonos, aquí venimos en sótano 2, aquí digamos que el algoritmo detectó que el espacio disponible después de haber hecho esta diagramación no era, digamos, relevante para ubicar elementos de otro piso, así que siguió con otro nivel, sótano 1. En este caso ya sí detectó que en este espacio residual sí podía ubicar elementos de otro piso. Fíjense, por ejemplo, ya los rótulos salen completamente detallados con que hay vigas de sótano 1 y sótano 1 más 2, es otro nivel pues del edificio. En el caso de la sección esquemática, entonces nos resaltará esos dos niveles y nos mostrará pues siempre los elementos que está mostrando en cada plano. Entonces, este tipo de diagramación lo que busca es reducir el número de planos, ¿sí? Para al final, pues, tener un conjunto de planos, pues, como más reducido y no desperdiciar, digamos, esas hojas. Al final, pues, podrá también aparecer algún plano, pues, con mucho espacio, pero ya será producto, pues, de la diagramación. En este estilo de diagramación, entonces aparecerá también al final de todos los planos las tablas de refuerzo empleado. Y en este caso vamos a ver la tabla con el refuerzo empleado de todo el edificio. Aquí estaremos viendo todo el edificio con el detalle entonces de cuál fue el refuerzo longitudinal total, cuánto pesó el refuerzo transversal total. Y ya no vamos a ver el detalle del refuerzo empleado por planos, sino que ya vamos a ver el detalle del refuerzo empleado por nivel. Sótano 2, sótano 1, sótano 1, piso 1. Aquí te estoy mostrando los resultados tal cual salen del software. Si tienes un estilo de letra diferente para presentar tus planos, lo podrás configurar desde el software CAD. Aquí él lo mostrará simplemente en tipo de letra estándar. Por ejemplo, a mí me gusta o acostumbro pues en mis diseños cambiar este de letra estándar por Century y pues automáticamente estos resultados adoptarán esos nuevos formatos de texto. Aquí ya lo adoptó, miremoslo acá, eso que veíamos por ejemplo en unos textos montados, unos textos que se salían, ya con esto se arregla completamente, porque el algoritmo pues del software recuerda que automatiza muchos procesos de dibujo para que prácticamente podamos imprimir los planos, o sea, generar los resultados e imprimir los planos y mandarlos a la obra. Bueno, y antes de que veamos más resultados, entonces pasemos al último grupo, pues como de información que nos pasa el PRODET, y son estos archivos de Excel. Voy a abrir el de nervios. Estos archivos de Excel básicamente es como si estuviéramos viendo esas tablas que veíamos en los planos con el refuerzo empleado. Este es el resumen pues, de todo ese refuerzo empleado digitalizado. Para que esto nos ayude, pues incluso puede ser entregado a las obras, porque esto está con todo el detalle del refuerzo que se colocó allá en los planos. Entonces veremos una hoja con todo el resumen del refuerzo. Cada nivel tendrá cuánto pesó el refuerzo longitudinal, transversal y el total por nivel. Y al final veremos todo el edificio, cuánto fue el refuerzo pues empleado en pesos. Veremos también una hoja que mostrará todo el detalle del reforzamiento empleado por cada elemento de cada nivel, ¿sí?
Este es, digamos, el despiece o el pedido que habría que hacer para cada elemento, las barras que requiere cada elemento. Tiene aquí sus convenciones, tiene el peso de cada una de esas barras, pues como para que cada ingeniero encuentre la utilidad de esto. Aquí hay mucha información. También veremos el refuerzo longitudinal total, es decir, ya no estamos viendo por elemento ni por nivel, sino como todo el compilado del refuerzo empleado en la parte de refuerzo longitudinal. Y también lo veremos en refuerzo transversal por elemento y refuerzo transversal total. Entonces, todo esto que estábamos viendo, recuerda que era para unas condiciones en la configuración en específico. Aquí variamos en la configuración de planos para que nos mostrara planos por piso o un tipo de diagramación inline. Ahí conocimos las diferencias, pero ya me voy a meter a otra variación de ese archivo de configuración que también hablamos sobre ella en el video de inicio rápido, y es que le voy a decir ya al software que me entregue los resultados para mi edificio, pero que no resuelva el empalme de las barras con traslapo, sino con conectores mecánicos. En este caso tengo toda la misma información que ya estamos viendo. Miremos las memorias rápidamente. Tendremos entonces que esos elementos que demandan un empalme de varillas, por ejemplo estos, entonces ya no hay un traslapo, sino que hay un empalme mecánico, que la convención en el caso de las memorias será esta bolita azul. Y así veremos todo nuestro edificio. En el caso de los planos, entonces también aparecerá una convención de empalme mecánico o de conector mecánico. Y vamos a ver esos elementos, ya aparecerá, entonces es este cuadrito gris. Y así veremos pues construido todo el reforzamiento de nuestro proyecto. Es como su variación. En el caso entonces de los archivos de Excel con el refuerzo empleado, también encontraremos una hoja donde estará todo ese resumen para cada tipología de calibres. Conectores, por ejemplo, que conectan una barra de pulgada a otra de pulgada, de 3/4 a otra de 3/4, y tendremos su cantidad. Con esto pues entonces podremos, digamos, complementar nuestros diseños con esta información que es sumamente importante para las obras. Veamos entonces una última variación de esos resultados. Con esto completaríamos pues como la generalidad de los resultados para que los sepamos interpretar y sepamos qué vamos a recibir con esas variaciones en la configuración. Y es cuando agrupamos niveles. Cuando agrupamos niveles, veamos primero las memorias. Entonces vamos a encontrar, aquí por ejemplo yo generé dos grupos de niveles. Y ya nos va a mostrar donde veíamos el nombre del elemento y al nivel al que pertenecía, pues ya vamos a ver a qué niveles pertenece este reforzamiento, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, este reforzamiento que estamos viendo aplica para la viga 8 de los niveles 11 al 20. ¿Sí? Aquí entonces en los diagramas de refuerzo a flexión y en cortante estaremos viendo las demandas de refuerzo a flexión y las demandas de capacidad cortante que resultan de la envolvente de todos esos niveles que agrupamos pues o que le dimos al software que agrupara. Veamos entonces los planos. Obviamente ya veremos muchos menos planos de los que veíamos ahora. Veamos, por ejemplo, cuando no generamos esos grupos, esa cantidad de planos. Y veamos ya cuando generamos esos grupos. Vamos a ver entonces en los planos que también el software automáticamente nos va a decir, vea, estos son elementos que están en el grupo en el grupo de piso 4 a piso 10, y incluso como estamos aquí con diagramación inline, entonces también combinó elementos por pisos, en este caso por grupos de niveles, y combinó los de dos grupos de niveles, piso 4 al 10 y piso 11 al 20. Y en el caso pues acá de las tablas, también veremos el resumen de esas cantidades de refuerzo empleado para cada una de esos grupos que definimos. Veamos también el archivo de Excel, cómo varía este archivo cuando tenemos grupos de niveles. Y pues lo mismo nos va a presentar ya no la discretización de todos los niveles, sino que veremos los pisos agrupados, cuáles son sus cantidades y cuál es el refuerzo empleado.
Bueno, y con esto cerramos la parte de resultados. Estos resultados recordemos que se generan a partir de un archivo de configuración o de un formulario de configuración que tiene múltiples parámetros para que plasmemos todo nuestro criterio, todos nuestros gustos en el reforzamiento en los resultados que nos va a generar Prodet, y que la documentación, la explicación y el soporte de cada uno de esos parámetros pues lo vas a poder encontrar en el manual que se entrega con el software.